Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a estar hablando sobre el insourcing, que yo lo entendía como un tipo de localización en el sentido macro y micro. Macro haciendo referencia como a todo lo que está así en el exterior y micro o local, que de hecho no sé cuál sería lo opuesto de local, creo que sería como nacional, internacional. Sí, porque lo relaciono un poco como con el policía municipal, el policía local, a diferencia de la policía federal o estatal o nacional. Em, pero yo decía, es un tipo de localización, ¿no? Pero no, es insourcing, que es lo opuesto de outsourcing. Entonces es una especie de internalización y se contrasta o es lo opuesto del outsourcing o de la subcontratación. Es decir, de dejar que otros hagan lo que yo puedo hacer o que yo haga aquello que necesito o quiero hacer. Esto fue porque, bueno, estaba viendo los ciberescafés o cibercafés que hay en donde pues uno todavía va a sacar copias, a sacar impresiones, ¿no? Incluso muchos ciberescafés o cibercafés tienen todavía computadoras con internet para que tú puedas ahí hacer tu trabajo. Cuando bien sabemos hoy en día que pues ya la mayoría tiene computadoras en casa, hace sus trabajos con el Wi-Fi, con internet, entonces realmente no es necesario ir a un cibercafé, pero ¿por qué todavía existen? Pues yo diría más que nada porque pues, son como tienditas, necesitas algunas cosas de vez en cuando, pero más allá de eso también la impresión, ¿no? La copia y la impresión que necesitas sacar, pues tú no la vas a hacer en tu casa. Es decir, hay una especie de outsourcing que se hace, ¿no? Una especie de subcontratación en este sentido, que alguien más lo haga y yo, pues le pago por hacerlo. Se ve en muchas áreas, en muchas formas. Lo que a mí me llama la atención es por qué se hace, que ahorita lo vamos a estar viendo con el análisis del costo-beneficio y cómo va evolucionando con el tiempo, o sea, cómo hay oficios, trabajos que han dejado de existir mientras otros persisten a pesar de que uno puede hacerlo desde su casa, ¿no? Las impresoras se venden, los toners se venden, uno puede sacar copias, imprimir en su casa, no tiene por qué ir a un cibercafé o a unas copias a sacar copias o impresiones, sin embargo, no lo hacemos. O sea, entonces es interesante ese análisis. Em, entonces, si uno lo puede hacer desde su casa, es debido bueno, si uno lo puede hacer desde su casa, pero no lo hace, es porque entra el factor costo-beneficio. ¿Qué significa costo-beneficio? Significa cuatro cosas básicamente. Primero, ¿cuánto dinero vas a pagar? ¿Cuánto te va a costar económicamente? Por ejemplo, tener una impresora puede ser costoso, ¿no? En casa. El tiempo, ¿cuánto tiempo vas a requerir? Lo pienso como, por ejemplo, con personas que tú llevas tu ropa a que te la laven porque tú no quieres estar perdiendo tiempo o gastando tiempo o consumiendo tiempo lavando ropa, secando ropa, tendiéndola para que se seque, ¿no? Comprando el detergente, gastando luz para lavar ropa, etcétera. Entonces, ese es un factor. Primero, el costo económico. El segundo es el tiempo que te va a llevar a hacer las cosas. El nivel de dificultad es el tercero y la especialización es el cuarto. También puede haber muchas personas que tú puedes decir, pues es que sí tiene el tiempo, sí tiene el dinero, pero es difícil o simplemente no lo quiere hacer, no le da ganas de hacerlo, ¿no? Una analogía que luego vamos a ver es como la comida que tú te haces en tu casa versus comprar la comida de fuera, ¿no? De una fonda, de un restaurante, que es diferente a que tú te prepares esa misma comida, ¿no? Consideras o se considera este análisis de cuánto realmente me cuesta y cuánto beneficio obtengo, ¿no? Entonces, si yo digo, yo puedo comprar mi comida, puedo hacerme mi comida en casa, puedo lavar mis trastes, todo esto, estos son los costos y mi beneficio es que pues tal vez no tenga que salir de casa o así. Entonces tú vas viendo y dices,
es más costo que beneficio. Entonces, ahora, si yo, por ejemplo, voy a un restaurante, me compro la comida, sí me puede llegar a costar dinero, pero no tengo tiempo porque trabajo todo el día para estarme cocinando la comida y además porque tengo trabajo, tengo el dinero, entonces el costo no es tanto y el beneficio es mucho, porque ya me ahorro que ir al súper, lavar los trastes, pensar en qué voy incluso la capacidad mental, ¿no? De pensar qué es lo que me voy a cocinar versus ir a un restaurante, ver un menú y elegir del menú, ¿no? Em, entonces, esa es la razón, el costo-beneficio. Entonces, el opuesto, en este caso, como estaba mencionando, de la subcontratación o el outsourcing sería el insourcing, que es una especie de DIY, do it yourself, tipo hazlo tú mismo, ¿no? Tú mismo lo puedes hacer. Y pues este fenómeno ha crecido con el tiempo gracias a la tecnología, gracias a que la tecnología está más domesticada. Estaba investigando sobre esta información y todo esto es de ChatGPT, pero me parece interesante mencionarlo porque sí, o sea, tú dices, pues antes sí, las impresoras eran grandes, las copiadoras, era muy difícil que, o sea, un negocio, una casa tuviera su propia impresora o copiadora, pero hoy en día pues son chiquitas, son más accesibles, ¿no? La tecnología domestiquiza, no, domestiquiza, creo que es domestiquiza, o se vuelve doméstico en el sentido de que ya puedes tener esas máquinas en tu casa o esa tecnología en tu casa sin ningún problema. Por supuesto, pues luego está el tiempo, el costo, el nivel de dificultad o especialización que se tienen que considerar. Em, es un fenómeno económico muy interesante y aquí van algunos ejemplos de hecho, creo que sí lo había llegado a escuchar hace tiempo, pero sí, y de hecho lo escuché cuando mencionaron que nadie habla de esto, que son los reveladores o el revelador de fotografías, ¿no? Si ibas a una fiesta, bueno, hoy en día todavía se tienen a los fotógrafos, pero como los taxistas en lugar de los Ubers o, por ejemplo, bueno, no tanto, pero puedes rentar una película, no como antes que tenías o que ibas a un lugar a rentarla. La rentas desde ciertas aplicaciones como YouTube, algunos cobran, pero también puedes tener el servicio de streaming como Netflix, HBO y entonces ahí ves cualquier película. Pero hay algunos oficios que pues si no del todo han desaparecido, sí han decaído, como el revelador de fotografías. Antes había una fiesta y pues tú contratabas a un fotógrafo que fuera a tomar fotos y entonces revelaba las fotos y las vendía, ¿no? E incluso el proceso de revelación era más tardado porque tenías que llevar tu rollo a un lugar para que para que te hicieran las fotos. Que todavía se practica, todavía se hace de nuevo, pero antes era más común. Yo recuerdo todavía cuando teníamos estas camaritas de plástico, de nuevo, creo que todas las venden, pero ya no es tan común. Sacabas como 30, 50 fotos y pues no las veías en el momento. Incluso luego había fotos que era como la mano tapando la cámara o salía como la foto negra o blanca o lo que fuera, porque no tomaste bien la foto y entonces ese rollo lo llevabas, bueno, llevabas la cámara y tenían que sacar el rollo en un lugar oscuro para revelarla y entonces ya te daban las fotos en físico, pero tardaba, creo que de días, luego fue a horas y pues hoy ya es instantáneo con cualquier cámara, tú te puedes comprar tu propia cámara, que ahí es donde yo diría entra un poquito esta parte de los amateurs o del proceso, sí, do it yourself, o sea, aficionados, yo lo voy a hacer, yo lo voy a aprender, es como un hobby y yo mismo lo practico, ¿no? Si quieres ser DJ o si quieres un DJ, pues ya no contratas un DJ, tú mismo te pones a practicar, a ver unos tutoriales o a estudiar algo de eso y ya tú puedes ser un propio DJ, compras el equipamiento o lo que necesitas y tú mismo lo haces, ¿no? Estoy viendo ahorita la película de Accepted, entonces yo creo que mucho de eso en esta película justamente están creando su propia universidad de la nada. Es ilegal, por supuesto, pero es interesante cómo
hoy en día hay más posibilidad de que tú puedas hacer las cosas por ti mismo. Ahora, si las haces bien o las haces mal, pues eso ya va a depender, ¿no? Porque se supone que por eso se hace el outsourcing, porque el outsourcing o la subcontratación o el hecho de que tú le pagues a un especialista para que te haga el trabajo es porque es garantía de que saben lo que están haciendo, tienen experiencia, tienen práctica y lo van a hacer bien, ¿no? Ayer, por ejemplo, llevé a escanear unos documentos y salieron muy feos. Pero yo creo que el chavo que me atendió apenas estaba empezando a trabajar ahí, entonces como que no le sabía muy bien. Pero en teoría se supone que eso es lo que haces cuando pagas por un servicio, lo que estás haciendo es que quieres que el servicio se haga bien. Y obviamente tú no lo puedes hacer bien, tú no lo puedes hacer, por eso le pagas a alguien para que lo haga. Entonces tenemos revelador de fotografías, tiendas, como había mencionado, de renta de películas y música física. Perdón, creo que todavía venden igual en los tianguis, películas piratas, música pirata, pero ya no es tan común, ya no es tan esencial como antes. Antes, la única forma de obtener música o películas era a través de los discos o los cassettes o los videocassettes, por ejemplo, para películas. Luego se evolucionó hacia el DVD, pero hoy en día pues ya no es tan necesario. Todas se venden, pero de nuevo ya no son esenciales, o sea, puedes pagar. Obviamente te va a costar un poco más que comprar una película pirata, por ejemplo, en el tianguis, pero puedes pagar por ver esa película en internet y pues ya, es lo mismo. Tienes opciones, ¿no? Por así decirlo. Tareas administrativas como captura de datos, transcripción de documentos, llenado de formularios administrativos. Como les comentaba, tuve que llenar un formario administrativo que me lo mandaron por correo. Yo tuve que ir a imprimirlo y entonces lo llené y lo volví a llevar al lugar de copias, para que me lo escanearan y entonces ya lo mandé por correo. Esos tipos de trabajos, si ven hasta cierto punto, yo lo vería hasta cierto punto como una injusticia, que es como esta especie de, por ejemplo, tú vas a un supermercado hoy en día y tienes la opción de tú mismo, pues, escanear los productos y pagas. Y ya no se necesita de un cajero, ni se diga de los cines, por ejemplo. Ya para la compra de un boleto no es necesario que alguien te atienda, ¿no? Ya los cines ya ni tienen a personal, si acaso tienen a una persona ahí parada por si necesitas ayuda con la máquina, pero ya tú mismo haces el trabajo que hacía antes, que se le pagaba a otra persona por darte los boletos de entrada, ¿no? O en el supermercado, que todavía hay cajeros, pero también está esa opción. Entonces yo digo, eso a mí se me hace un poco injusto porque ha evolucionado, estoy de acuerdo con la evolución, pero las empresas o los que están en el poder no han tomado eso en cuenta. O sea, yo estoy haciendo un trabajo que antes tú le pagabas a otra persona para hacer, que es cobrarme, que es elegir mis asientos, darme el cambio, pagar y todo eso, y ahora yo lo hago. Y no hay ninguna diferencia económica. Debería de bajar el precio o deberías de pagarme, o sea, como que debe de haber ahí un intercambio, porque ese es un trabajo en última instancia. O sea, yo estoy teniendo que hacer el trabajo de otra persona, pero ahora me dices, que porque yo lo hago es como algo padre o algo especial, cuando en realidad es trabajo. O sea, tratar de disfrazar el trabajo como algo especial es absurdo. Entonces, el llenado de formularios administrativos también ya lo puedes hacer tú solo en el sentido de que puedes usar Excel, o sea, hay herramientas, documentos y tienes que hacer para que tú solito lleves a cabo esos como registros. No sé hasta dónde ha impactado, por ejemplo, a los contadores, a los administradores, esta especie de tecnologías avanzadas también. Yo diría que no mucho, en cuestión de trabajo. Económicamente no sé. En cuestión de trabajo digo no mucho porque pues la mayoría de la gente no le gusta trabajar. Entonces, si ya puedes hacer que el cliente haga el trabajo, como los supermercados, o sea, con esta, no sé cómo llamarlo, pero con esta especie de, eh, ¿qué quiero decir? Como parade, como con una especie
de fiesta, no es fiesta, pero sí, o sea, como diciendo, oh, como ya existe esta tecnología avanzada, tú puedes hacerlo solito y tú corriges tus propios errores y así, y tú decides lo que quieres. De nuevo, es trabajo. Entonces no quita el hecho de que es trabajo y ese trabajo ya no lo están haciendo las personas que antes tenían que hacerlo. Entonces ahora se supone que pues no hacen eso, no hacen menos o ya está evolucionando también los puestos. No sé. Em, Agencias de viajes también, aunque todavía hay agencias de viajes, pero también está esta cuestión de que las personas pues pueden, por supuesto, contratar todo en línea, desde sus boletos de avión, de viaje, hotel, hospedaje, comida, todo, o sea, ya lo puedes hacer en línea con tu tarjeta de crédito sin tener que salir de tu casa y pues esa es una especie también de insourcing o hazlo tú mismo, ya no subcontratas o outsource, ya no tienes que hacer el outsourcing hacia una agencia de viajes, por ejemplo. Edición básica de documentos o imágenes también. Creo que lo de edición básica de imágenes viene desde el Photoshop, que antes tal vez tú tenías que ir o acudir con un especialista en imágenes, en documentos para que te hiciera los cambios o las ediciones que tú querías y hoy en día ya no es necesario, o sea, tú descargas de nuevo una aplicación, lo que sea, lo investigas, un tutorial, lo aprendes y ya tienes ahí esa habilidad para implementarla cuando la ocupes. Entonces, de nuevo, la tecnología está cada vez más domesticada y eso hace que cada vez sea el trabajo más insourcing, ¿no? También yo siento que pues desde estas ideas hoy en día se ve un buen de comerciales en YouTube, por ejemplo, o por todos lados de pues crea tu propio negocio, sé inversionista, o sea, tú hazlo, ¿no? Y es así como de, oh, sí, qué padre, pero de nuevo, es trabajo. Pero hay trabajos, curiosamente, que siguen siendo subcontratados. Por ejemplo, lo de las impresiones, ¿no? Y las copias. O sea, y ahí está el análisis. ¿Por qué hay ciertas cosas? ¿Por qué ya a pesar de que existe la tecnología, sigue habiendo personas, o seguimos como sociedad todavía dejando esos trabajos para otras personas, ¿no? No sé si hasta cierto punto de nuevo, costo-beneficio, decimos, no, pues yo no voy a hacer eso. O sea, yo prefiero o sea, yo prefiero perder el tiempo o usar mi tiempo, gastar mi tiempo yendo a unas copiadoras o a un cibercafé para que me impriman, para que me hagan mis copias, pagar, porque sí son bastante económicas o baratas, y regresarme a mi casa y listo, en 30 minutos por mucho ya tengo mis copias o mi escaneo, lo que sea que tengo que hacer, a que compre una impresora, la tenga en mi casa, tenga que darle, o nunca he tenido una impresora, entonces desconozco cómo es, pero de seguro se le tiene que dar mantenimiento, se le tiene que comprar toner. Lo que yo conozco de las impresoras es que son muy chafonas, es decir, se descomponen fácilmente. Por lo mismo yo creo necesitan bastante mantenimiento y lo que he visto es que las personas como que compran sus impresoras y luego no las quieren usar para no tener que comprar más toner porque creo que la tinta sí es cara. Entonces dicen así como de limítate a una copia o a una impresión o no imprimas si no es necesario o cosas así. Trabajé en un lugar que también era así como de si no es necesario no imprimas porque tenían su impresora. Podían imprimir, pero solamente para cuando es sumamente esencial. Entonces se vuelve así como de, ay, pues mejor voy a las copias y por 3 pesos, por unos centavos, ya saco mis copias y listo, ¿no? Y tú sacas tus propias copias. Entonces está toda esa cuestión. Construcción y reparaciones, plomería, electricistas, de nuevo, todas estas pueden ser debatidas y podemos decir que no sé hasta qué nivel más o menos si se está volviendo, si está más orientado hacia el lado del outsourcing o más orientado hacia el lado del insourcing. Em, Porque si algo se descompone en tu casa, pues tú puedes decir, veo un tutorial en lugar de
contratar a alguien, esperarlo, pagarle, que me estafe, que me quite más dinero, que me genere otro problema, ¿no? Como es muy común de los mecánicos, que vas con un problema en tu carro y ya le encontraron 3 4 otros problemas y dices: ¿realmente tenía esos otros problemas o ustedes lo generaron, no?". Entonces, para no hablar mal de mecánicos, es nada más un ejemplo de lo que se dice luego, pero todas estas cuestiones, hasta cierto punto, todavía todavía se subcontratan, o sea, se hacen outsourcing servicios médicos, por supuesto, aunque también, por ejemplo, con ChatGPT, bueno, ahí no sé hasta qué tanto desplace el ChatGPT a los psicoterapeutas o en un futuro lo vaya a hacer que tengas un ChatGPT o una inteligencia artificial que te esté como orientando psicológicamente. Por supuesto que los psicólogos dicen: "No, eso jamás", porque el contacto humano, el estar ahí en presencia, el dar un abrazo, lo que sea, sí, todo eso es importante, pero de nuevo, si alguien dice: "Yo prefiero estar en mi casa, hablar con una máquina y me ayudó", y luego en un futuro hay datos cuantitativos que de mejora en pacientes con inteligencia artificial, en terapia o cuestiones así, o sea, de nuevo, hay variedad, o sea, hay alternativas. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la tecnología domesticada, no? Los médicos, o sea, yo sé que muchos de nosotros luego nos pasa algo en el cuerpo y lo investigamos en Internet, ¿no? Desde Google. En Google lo investigábamos, me siento así, ¿qué puede ser? Y hoy en día ya es con ChatGPT, me siento así, ¿qué puede ser? Y te dice, ¿y qué me recomiendas tomarme? No, pues esto ya te lo tomas, ¿no? Entonces también eso está de alguna forma desplazando a los médicos, el trabajo, el oficio del médico, ¿no? Diseños profesionales, yo diría, no tanto, porque también hay personas que pueden, de nuevo, ver tutoriales, investigar y aprender cómo hacer sus propios diseños, pero diseños arquitectónicos, por ejemplo, de la arquitectura, ahí sí sería un poco más necesario esa especialización, ya que requiere mayor conocimiento de contenidos, de medidas, de material, todas estas cuestiones de consideraciones que difícilmente, pues, si nunca te has dedicado a la arquitectura, lo vas a poder hacer de repente cuando necesitas hacer un diseño para un edificio de tu empresa o lo que sea. Entonces, prefieres, de nuevo, como los proveedores en las empresas, ¿no? O sea, tú no vas a generar tu propia, este, como tu propia materia prima. Entonces necesitas de otras personas para que te la proporcionen, ¿no? Es una especie de subcontratación. De hecho, estos términos vienen del sector empresarial. Reparación de un transporte, de nuevo, como comentaba, ya sea incluso la bici, ¿no? Tu bicicleta se te descompone. ¿Lo vas a hacer tú o se lo vas a dejar al de al del taller de bicicletas, ¿no? Tu carro, tu moto, lo que sea. Corte de cabello, también muchas personas pueden decir, no, pues yo me lo hago sí, ven, ahí está como cuestión de, no un problema, podemos decir, pero tienes que hacer algo, vamos a dejarlo así, pero por eso sí se puede definir como un problema, un cambio en el status quo. Requieres de algo, ¿no? Requieres de un servicio. ¿Lo vas a hacer tú o lo vas a subcontratar? Vas a hacerlo insourcing o outsourcing, ¿no? Entonces es interesante esa pregunta. Aquí, ya para resumir, tenemos dos cuestiones. Tenemos la diferencia entre aquello que es barato, accesible y fácil de usar. Creo que esos criterios, si es barato, de nuevo, costo-beneficio, si es barato, accesible y fácil de usar, tú lo haces, ¿no? Es insourcing, yo lo hago, no le voy a pagar a otra persona para hacer algo que yo pueda hacer, ¿no? O si tengo el tiempo, pues lo hago yo. Versus cuando se requiere experiencia, equipo costoso y mucho tiempo. Si tú dices, no tengo el tiempo, no tengo el equipo, los aparatos son muy costosos y tampoco tengo la experiencia, pues contrato a alguien para que lo haga, ¿no? Creo que esa es la diferencia. Y ya las analogías sería aquí ir al gym o hacer ejercicio en tu casa, ¿no? Pues, o sea, dices, yo quiero hacer ejercicio, quiero ponerme fit o estar a dieta o lo que sea. Puedo ir al gym, o sea, donde ya está, o sea, y pagarle a alguien para que me proporcione los equipos, el entrenamiento, lo que ocupes, o
yo mismo lo hago desde mi casa, ¿no? Veo algunos videos, hago lagartijas, o me salgo a correr, o me compro algunas, mancuernas o lo que sea, algunas pesas y lo hago en mi casa. Y el último ejemplo que me adelanté, pero era el comer en un restaurante o en tu casa también. Creo que o pedir una pizza, ¿no? También a domicilio. Si tú le dejas a otra persona hacer el trabajo completo casi, sería una especie de outsourcing, porque podemos decir hasta qué punto es outsourcing y hasta qué punto es insourcing, ¿no? Si yo, por ejemplo, pido una pizza, ¿es outsourcing? Ok, te la vas a comer en tu casa, pero ¿qué tal si pides comida para cocinar y te la traen? Perdón. El hecho de que tú ya no tengas que ir al supermercado a comprar la comida y pagarle a otra persona para que te haga ese trabajo, aunque tú vas a terminar cocinando la comida, ¿hasta qué punto, qué porcentaje? Tal vez tendríamos que dividir las actividades y entonces ver cuántas actividades tú estás haciendo de ese proceso y cuántas actividades le estás pagando a otra persona para hacer, ¿no? Entonces ahí podemos entrar en un análisis de todo, ¿no? De todo lo que tienes que hacer. De nuevo, desde estudiar también, o sea, vas a estudiar los temas por tu propia cuenta o vas a ir a una universidad que te certifique, que te titule para reconocer que tienes esos conocimientos, ¿no? Entonces, creo que se puede aplicar para todo. También un libro, ¿no? Tú escribes un libro, tú mismo lo empiezas a divulgar o vas con una editorial que te lo edite, que le haga promoción, ¿no? Pero le tienes que pagar, de nuevo, para hacer ese trabajo. Entonces, o le pagas a alguien para hacer ese trabajo o te ahorras el dinero, pero tú tienes que hacer el trabajo. Entonces, como de una forma te pagas a ti mismo, por así decirlo. Entonces, bueno, me dicen ahí qué piensan y nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.